Buen día, gente. Mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver un error de la marca LG, que es el error 67. Corresponde al motor de ventilador BLDC, que es el motor ventilador de 5 cables. Como mucha gente me ha estado pidiendo muchos consejos sobre este motor ventilador, su funcionamiento, los cuidados y demás, decidí traer un abordaje más profundo con un aspecto general sobre el motor, principalmente todos los detalles que ustedes lo van a necesitar en campo para, bueno, que no suceda ningún imprevisto, veo que están sucediendo demasiados a la hora de ciertos cuidados, y saber, tener una noción rápida si el problema está en el motor ventilador, en la tarjeta y algunas otras mediciones. Lo que vamos a ver básicamente va a ser aprender si el problema está en la tarjeta o está en el ventilador a través de ciertas mediciones. Vamos a ver si el motor VLDC es tan corto. Les voy a enseñar a través de una técnica muy simple que la pueden hacer en campo. A través de un LED, con un pequeño LED, van a poder identificar si un motor ventilador está en corto o no. Cuidados del motor VLDC. Hay veces que los técnicos no tienen algunos conceptos en mente y van a hacer de repente algún mantenimiento y terminan quemando un motor ventilador VLDC. Son bastante caros, así que el técnico que me trajo esta máquina, él dice, trabaja, no sé, más de 10 años con tecnología inverter y cometió este error. Así que si estás comenzando en la área o querés aprender, te aconsejo que veas la clase completa, porque son motores un poco caros y no es lo ideal, ¿no? Que después de un cierto trabajo quemar un motor VLDC debe ser algo poco deseable. Así que voy a hablar sobre los cuidados que hay que tener, el porqué. Vamos a fundamentar todo con un porqué, respaldado por un porqué, y la mejor parte va a ser conocer el circuito del motor VLDC. Vamos a ver los componentes relacionados, las mediciones que debemos de ver, por qué deben haber esas mediciones y por qué no. Así que va a ser un abordaje un poco general y vamos a identificar el código de error a través de un LED que está en la tarjeta. Hay un LED rojo que va a piscar y dependiendo de las veces que pisca es el código de error. Este es el error 67. Vamos a hacer el contaje ese también, así que va a ser una clase un poquito completita. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que te inscribas. Acá por debajo hay un cuadradito que dice T-Inverter. Dale suscribir y si querés que traiga más clases como esta, te invito a que le des me gusta también. Así yo tomo como referencia si estas clases van a ser útiles o no para todos los técnicos que estén queriendo aprender más sobre la tecnología inverter. Así que vamos a analizar la tarjeta y veamos todo el procedimiento a seguir. Esta es la tarjeta. Este es el LED del cual les hablé. La voy a energizar ahora y vamos a ver cómo va a ser el reconocimiento, y en el momento que va a accionar el compresor y el ventilador nos va a presentar el código de error a través del LED. Ya la energicé ahí. Voy a cambiar la temperatura. Tenemos aquí el conector del motor VLDC, este de aquí. Tiene 5 cables. Tiene el primero, que es la alimentación. Recordemos que estos VLDC
trabajan con corriente continua, por ende va a haber un positivo y un negativo. Ahora lo vamos a ver mejor. Luego tiene dos cables más. Tiene un tercero, que es este blanco de aquí, no sé si da para ver. El tercer cable es el blanco, que es la alimentación del driver, del IPM que tiene internamente. Estos motores VLDC internamente tienen un driver exactamente igual como es el del IPM, es de menor tamaño, pero cumple la misma función que un IPM. Y luego tiene dos cables más que corresponden. Uno de ellos es el control de la velocidad, que va a venir por parte del microcontrolador, y el otro es el feedback o el PG, que es la información de retorno desde el ventilador hacia el microcontrolador. Así que vamos ahora a esperar el código de error. A través del LED vamos a tener que contarlos y luego voy a explicar un poco mejor este circuito. Ahí manda a accionar el compresor. Arrancó el compresor. El ventilador no arrancó todavía. Uno de estos cables envía una información de retorno para el microcontrolador, informándole la rotación del ventilador. A lo que el ventilador no arrancó, nos presentó el código de error ese que vemos ahí. Si contamos, vamos a contar ahora cuando termine. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí para de nuevo y se repite. Si vemos en el código de error de las LG, el 67 es error de ventilador, trancado o mal funcionamiento. Así que voy a desenergizar, voy a explicar este circuito, lo voy a levantar y lo vamos a estudiar más a fondo, y después vamos a ver las mediciones que podemos hacer. Bueno, ya desconecté la tarjeta. Vamos a identificar en un primer lugar el conector del ventilador VLDC. Este es el conector. Vamos a ver que tiene 7 pines, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 2 de ellos que no van conectados a nada. Incluso en el mismo conector podemos identificar eso. Acá lo tengo acá. Vamos. Acá vemos el conectorcito. Vamos a ver que existen un cable rojo, que es la alimentación de DC, la tensión de los capacitores electrolíticos. Vamos a tener también el conector del GND, que es el ground, pero en el medio de ellos dos vemos que hay un espacio que no está conectado a nada. Ahí. Incluso vemos 2 espacios vacíos ahí que no están conectados a nada. Entonces aquí tenemos la tensión de DC-Link, que son los 300 volts. Es la misma tensión que hace girar el compresor. Bueno, llega para aquí también. Si tenemos un positivo, necesitamos un negativo. Ese negativo es el cable negro, el que llamamos GND, o ground, o tierra, o 0 volts. Luego tenemos un tercer cable, que es la alimentación del driver, del IPM. Dentro del motor ventilador existe un IPM igual al
IPM que tenemos para hacer girar el compresor. Es de menor tamaño, la potencia que necesita es menor, por ende es de menor tamaño, pero el funcionamiento es exactamente igual. Va a tomar 3 señales, va a tener 3 salidas, V y W. Internamente también hay ese transistor del tipo IGBT, y al igual que el IPM del compresor el componente necesita para funcionar 15 volts, así que este tercer cable viene a corresponder a la alimentación de los 15 volts del IPM que está dentro del ventilador VLC, ¿ok? Y después tenemos los últimos 2 cables que son los responsables de la rotación, de la velocidad. Uno de ellos va a controlar la velocidad y el otro va a dar un retorno hacia el microcontrolador. Los 3 primeros cables se podría decir que son para alimentar el compresor del ventilador, y los últimos 2 son para controlar la velocidad, ¿ok? Estos 3 primeros en todas las marcas son siempre lo mismo. Tenemos la tensión de DC-Link, el primero, el segundo cable es el GND, el tierra, y el tercero es los 15 volts que alimentan el IPM. Así que vamos a ver en este esquema que les preparé aquí, lo dibujé tal cual está en la tarjeta. Así que tenemos el conectorcito acá, de este lado tenemos el ventilador y de este otro lado tenemos la tarjeta. Vamos a identificar, vamos a ver, tenemos la tensión de DC, la tensión de DC-Link. Vamos a ver qué pasa por un fusible y llega a los capacitores electrolíticos, que es donde se acumula esta tensión de DC-Link. Después, en un segundo lugar, tenemos 2 pines que no van conectados a nada, ya los vimos. Son estos 2 que no están conectados a nada. Tenemos el GND, el tierra al 0 volts. Este GND no es el GND de la carcasa del equipo. ¿Vieron el GND ese que está al lado de fase, neutro, comunicación y GND? O tierra. Este tierra es el 0 volts de la tarjeta, es el negativo de la tarjeta. Todo este circuito funciona con corriente continua, por ende necesita un positivo y un negativo. Esa tensión positiva que vemos aquí tiene que tener la posibilidad de ir hacia algún lado. Ese algún lado viene a ser el GND, que es el punto común en la tarjeta. No es el tierra de protección del equipo que va, aterrado. No, este es el punto negativo de la tarjeta. Todas las tensiones que vemos en una tarjeta son de corriente continua, la gran mayoría. Y una vez que se rectifica en el puente de diodos pasa a ser continua y casi todos los componentes trabajan con corriente continua, por ende necesitan esas tensiones positivas, necesitan un tierra, un GND, un negativo. Ese negativo es el GND que tenemos aquí, que está por toda la tarjeta, obviamente, ¿no? Donde haya una tensión positiva tiene que haber un negativo. Si no, ese positivo no va a ningún lado y los componentes directamente no funcionan. Así que este va a ser negativo. Es por cuando ponemos el multímetro en la escala de tensión continua, donde ponemos generalmente la puntera negra, es el GND. Así que nosotros, para hacer mediciones, vamos a poner la puntera negra aquí, en este pin, que viene a ser el cuarto. Se saltea 2, pero bueno, aquí viene a ser el cuarto. Vamos a colocar ahí y vamos a tener la tensión de la tensión negativa. Si queremos medir DC-Link, venimos y medimos así. Que podemos hacerlo directamente en el conectorcito. Lo vamos a hacer directamente en el conector. Ahora después lo vamos a medir. Luego vamos a tener 15 volts. Vemos que pasa por un diodo. Ahora vamos a ver este esquema en la tarjeta.
pasa por un diodo, alimenta, VCC es la tensión continua que va a alimentar al driver, ese IPM que está dentro del ventilador. Luego tenemos estos dos circuititos que corresponden a la rotación. Vamos a tener, aquí dibujé el microcontrolador, en el cual tenemos una tensión que va a venir desde el micro hacia el conector, en este sentido, que va a controlar la velocidad del ventilador, y una vez que está girando y está funcionando, vamos a tener una información de regreso de nuevo para el microcontrolador. Entonces, el de regreso es el feedback. Yo ya he hablado sobre el feedback. Feedback es una información de regreso. El microcontrolador, en su software, en su programación, tiene rangos en los cuales él identifica algo como correcto, pero tiene que identificar algo, así que este feedback, esta información de regreso tiene que estar sí o sí, o el microcontrolador va a decir: no tengo información de regreso, hay algo errado, no puedo seguir funcionando, y apaga el equipo. Así que este feedback es importante. Siempre, cada vez que veamos un feedback, debemos de respetar esta señal, o directamente el equipo no va a funcionar. Así que tenemos el feedback, que es la que viene, y la que va, la que controla, es esta tensión de señal que va para el ventilador. Cada vez que vean SP, véanlo como controlar, una tensión que controla. Así que vamos a tener, resumiendo esto, vamos a tener una alimentación que va a hacer girar el ventilador. Luego tenemos dos pinos que no conectan a nada. Tenemos el GND, que es hacia donde todas estas tensiones van a ir. Este va a ser el negativo, nuestra referencia. Luego vamos a tener 15 volts que llegan a alimentar el IPM, el componente en sí, para que funcione y pueda hacer girar a través de las conmutaciones, puedan hacer girar el ventilador. El IPM necesita 15 volts, así que tiene que llegar a los 15 volts. Y vamos a tener dos tensiones más que van a controlar la velocidad. Una llega desde el micro hacia el ventilador, y la otra del ventilador retorna para el micro, informándole cómo es esa rotación. Estos dos conectores hay veces que cambian de marca para marca. Aquí en la LG es así, en la Fujitsu, en la Samsung creo que cambian. Es simplemente, de todas formas, ver en el ventilador está escrito esto, o feedback o PG. A veces que cambian esto, pero eso es simplemente verificarlo en el mismo ventilador. Así que vamos a localizar esto en la tarjeta. Vamos a colocar. Bueno, tenemos el fusiblecito, ¿verdad? Comenzando por la tensión de ese link. Clicarlo ahí. Va a venir los 310 volts. Llega a un extremo el fusible, ¿ok? Luego pasa para el otro extremo el fusible y va a alimentar la tensión de ese link, el conectorcito ahí, ¿verdad? Así que bipa, desde este extremo del fusible está bipando. Sigamos. Tenemos el GND, GND es el ground, corresponde al cuarto pino, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Es el GND de los electrolíticos, así que si yo pongo en el cuarto aquí y vengo al negativo de los electrolíticos, bipa. Los electrolíticos son estos dos grandes de acá. Esta malla puntillada es el positivo, los 300 volts, y estos dos aislados son el negativo, el ground.
¿ok? El tierra o el 0 volt, a donde la corriente se va a dirigir. Luego vamos a tener el VCC, que son la alimentación, viene por un diodo, es el 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, y viene un diodito acá, es este el de acá, el diodo, viene para el cátodo, y el ánodo va a venir para los 15 volts que están acá. Ya para ver, ahí figura 15 volts, ahí un puntito hay. Esos 15 volts salen de la fuente conmutada. Las tensiones que yo les llamo tensiones bajas son 3 volts, 3,3 volts, 5 volts, 12 volts, 15 volts, que se encargan de alimentar básicamente la mayoría de los componentes de la tarjeta. Así que localizamos del otro lado del diodo, desde el ánodo, digamos, hacia los 15 volts, y tiene que bipar, y bipa. Así que este está ok, este está ok, este está ok. A ver, desde este punto del fusible hasta acá está ok. El GND también verifíquenlo, ¿okay? Este también, ya lo acabamos de hacer. Vamos ahora con los desde el microcontrolador para el ventilador. Vamos a empezar por este, que es la tensión que va, la de control. Así que vamos a identificar. Aquí ya para facilitar, coloqué el número de los resistores. Viene desde el micro para el R041 que está acá. Ahí. Es este de acá. 041 es este. Luego va a pasar el 041. Viene para 2 transistores. ¿Okay? Está escrito ahí Q. Así que pasa para un transistor, a la base de un transistor, es acá. Luego es un NPN, base colector emisor. El emisor viene pasa por un capacitorcito y viene para el tiar. Así que viene para acá. Y el tier, ¿está? Así que viene por este resistor, y el colector, miren esto, el colector está unido a otro transistor del tipo PNP. Los PNP no lo vemos con mucha frecuencia, lo vemos en estos circuitos específicos. Vamos a ver un PNP, me acuerdo en la Fujitsu hay un PNP, creo en la Samsung también. Para este circuito puede ser que encuentren PNP, así que mantenerse medio con esa mentalidad. Y funciona de la siguiente forma. El PNP, a ver, voy a escribirlo por acá. PNP necesita la diferencia del NPN, es simplemente el flujo de la corriente. El PNP, a ver, base, esto es un PNP. ¿Por qué PNP? Porque tiene un potencial positivo, uno negativo. Son cristales, ¿ok? Estos transistores internamente, casi todos los componentes electrónicos son compuestos por cristales, ¿ok? Cristales que se le podríamos decir positivos y negativos. Entonces este tendría que ser el PNP y este va a ser el NPN. El que se utiliza la mayor parte de las veces es el NPN, que es este.
¿verdad? Ya creo que todo el mundo lo conoce, lo hemos visto varias veces en las... Y este es un negativo, un positivo y un negativo. Entonces, lo que importa aquí es el flujo de la corriente. En el NPN el flujo de la corriente va en el sentido de la flechita esta. ¿Ve? Entonces, va a ser de esta forma. La corriente va a ser o esta forma o para acá. Pero tenemos un positivo que va para este, para el negativo. Aquí vemos el positivo va para este, para el negativo. Así que el sentido de la corriente aquí es acá. Lo único que cambia de un transistor para otro es el flujo de la corriente. ¿Ve? Acá vamos a ver la configuración esta. Y lo voy a dibujar esto mejor en la pizarra, pero vamos viéndolo. Va a ser este el recorrido, así que el emisor ahora va a recibir los 15 volts. Acá. Vamos a ver el emisor con los 15 volts. 15 volts lo tenemos aquí y acá. Midiendo el 5 volts. 15 volts, no el 5. Capacitorcito, no me dejas ver, hermano. Acá 15 volts. 15 volts viene para el emisor, ¿ok? Así que el emisor, base, emisor y colector. Acá cambia, ¿no? Como le dibujé aquí en el... Va a ser base, colector y emisor. El potencial positivo va a venir para la base o para el colector. Así que en el 15, no en el 5, vamos a ir al emisor, que es este de acá, ¿verdad? Este pin de acá abajo, del transistor Q02F. Aquí lo coloqué por si quieren verlo, por si quieren buscarlo en la tarjeta. Luego el colector viene a un resistor R03, que es este que está acá. Un pantallazo más cerca. Tenemos, de acá sale este resistor, de este resistor pasa para este transistor. Luego aquí tenemos el transistor este que yo le digo que es el PNP. Y acá vemos que pasa este R03F. Y del R03F va a pasar al R02F, que está aterrado, es un resistor pull down. Así que de ahí sale para el GND. A ver acá, GND sabemos que lo tenemos en el mismo conector. Acabo de medir esto con esto, que es el GND, es el mismo. Luego pasa por dos capacitores y un diodito Zener y llega al BSP. Así que ya desde el 01F tiene que llegar al BSP. 01F es este. Y ahí llega al BSP. Parece estar todo ok, toda esta parte del circuito. Verifiquen siempre si contacta AFS que tiran fuerte, desconectan esto, el ventilador está bien y queda desconectado este pinaje con la tarjeta y bueno, va a haber una de estas señales que no va a llegar, así que queden atentos con ese detalle. Verificando, sin ir más lejos, pueden venir a dar vuelta y medir acá uno a uno, ¿okay? Si quieren, si dudan si el conector está bien o no, vienen y miden uno a uno, ¿ok? Porque muchas veces tiran fuerte acá, desconectan esto y bueno, ya el motor ventilador no anda, presenta código de error. En realidad está todo bien, la tarjeta está bien, el ventilador está bien, simplemente se desconectó el plug este. Y nos queda ahora por último el feedback, que es el de retorno, que vemos que pasa por un resistor 03A
Luego tener un capacitorcito. Este es el más simple, simplemente viene la señal. Tenemos un resistorcito de 0 pull up. Viene a ser este. Conecta para 0.3 hasta acá. Del otro lado del 0.3 viene para el micro ya. Y tenemos, acabo de medir esto. También tenemos este resistorcito 0.2 que es este de acá. Ahí. Que luego viene el elemento con 5 volts. Ahora sí voy a medir el 5 volts. Así que este sería el circuito y el camino. Voy a dibujar esto, lo vamos a ver un poco mejor ahora. Y luego vamos a hacer las mediciones. Bueno, ya que tengo todo conectado, ahora antes voy a pasarle esta prueba para identificar si el ventilador está en corto, simplemente con un LED. Sabemos que un LED tiene un ánodo y un cátodo. Internamente tiene un diodo que emite luz y tiene por ende un lado, digamos, un potencial positivo, que es el pino más largo, y un pino más corto. Para identificar si está en corto internamente el motor, colocamos el pino más largo en el pino rojo, que vendría a ser la tensión de ese link, o sea el positivo, y el pino más corto en el negativo, o sea el ground. Colocamos ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente girar el motor con la mano y vamos a ver que el LED prende a medida que gira. Lo voy a girar ahora y ahí vemos que prende. Queda incluso un poco pesado. Lo voy a girar de vuelta y prende. Si no prende y queda tipo, digamos, flojo, liviano, es porque está en corto. Así que si ya tienen una duda, pueden utilizar esto en campo. Supongo que puede llegar a ser bastante útil. Así que queda esa pruebita ahí para quien quiera utilizarla. Ahora vamos a conectar acá, vamos a ver los análisis que podemos hacer y vamos a identificar si el problema está o en la tarjeta o en el ventilador. Ya sabemos cuáles son las tensiones que tenemos que ver en lo que respecta a alimentación para girar hacer girar el motor, la tensión para alimentar el driver, que va a ser el responsable de accionar los IGBTs, y las últimas dos tensiones, que una de ellas va a ser para girar el motor y otra la de retorno. Si el motor no gira, yo en esta tengo que tener volts y está correcto, ¿verdad? Porque el motor directamente no está girando, entonces la tensión no voy a tener esa alteración de tensión, ¿ok? Así que vamos a verificar estas tensiones y vamos a deducir qué es lo que está sucediendo. Primero, siempre con las alimentaciones. Así que vamos a medir estas dos y vamos a ver si las tenemos. Una vez que tenemos esta alimentación, ya después podemos pasar al resto. Voy a conectarlo ahora. Damos el LED rojo ahí, vamos a darle 18 grados. Esta medición la vamos a hacer, venimos en la escala de tensión continua y vamos a colocar la puntera negra en el GND. Lo podemos hacer aquí mismo, ¿ves? Colocamos, se ve ahí. Voy a colocar la punta negra
en el cable negro. Yo acá estoy tomando la referencia general, así que en realidad puedo hacer muchas mediciones a lo largo de toda la tarjeta. Puedo venir y medir los 5 volts que teníamos acá en tensión continua. Ahí, 5 volts justito. Acá van a tener que hacer un poco de presión, ok, porque está el cable. Ahí, 5 volts. 5 volts clavados. Al lado tengo el conectorcito de 15 volts. El punto de 15 volts. Y tengo 14,83. No sé si está dando para ver ahí. $14,83 volts. Así que la alimentación, tengo la alimentación. Ahora quiero que vean algo. Dijimos que el conector acá es el de los 310 volts, ¿verdad? Si vengo y lo mido, recuerden presionar un poco ahí en el conectorcito, y no tengo nada. Tengo milivolts, o sea 0,0120 volts, nada. Vamos, sabemos que tenemos, volviendo a nuestro lindo esquemita, sabemos que tenemos un fusible ahí, ¿verdad? Entonces voy a medir antes del fusible en la parte del conector. Acá está el fusible, aquí abajo. Y voy a medir antes, y no tengo nada. Voy a medir después del fusible. Ahí estoy escuchando que arrancó el compresor. El ventilador no arranca. En los motores VLC sucede eso. Arranca primero el compresor, luego arranca el ventilador, y cuando vea que no tiene el feedback, cuando vea que aquí no hay información, ¡pum!, aparece eso, se apaga, como se acaba de apagar, y nos está presentando un código de error. El mismo código de error que vimos al principio. Ahora, volviendo a nuestro análisis, medimos antes, teníamos 0 volts antes del fusible. Midiendo después del fusible, tengo una tensión un poco baja de todas formas, pero tengo 273 volts. Entonces, si de este lado del fusible tengo 0 volts y de este lado del fusible tengo 266 volts, estoy midiendo desde aquí para acá y tengo 0. Desde aquí para acá tengo 260 o 170 volts. ¿Qué me quiere decir eso? El fusible abrió. Y lo que sucedió en esta situación fue, el técnico me dijo que estaba energizado, estaba en la tarjeta, decidió retirar el ventilador con la tarjeta estando energizada, algo que no se puede hacer jamás, ¿ok? Jamás debe de retirar el conector del ventilador estando la tarjeta energizada, porque hay una tensión y corriente alta acumulada, y en el momento que vos retirás, si retiro la cámara, va a formarse una pequeña impacto, una centella, y lo que va a producir eso es que la corriente aumente muchísimo, y muchas veces queman el motor ventilador. Y muchos de estos ventiladores son blindados internamente, o sea, externamente son blindados y no tenemos acceso al interior. Así que retirás esto y se te quemó algo internamente en el ventilador, como puede ser el IPM, y ese ventilador se perdió. Vas a tener que comprar uno nuevo
y no son nada baratos. Así que siempre, siempre, siempre. Y otro detalle, retirar esto con la tarjeta desenergizada y con los cargadores descargados, ¿ok? La función de un capacitor electrolítico es almacenar carga eléctrica. Así que si yo ahora voy a desconectar, ¿ok? Si yo ahora desconecto, esto va a seguir almacenado y va a seguir habiendo una corriente alta ahí. Así que debo de retirar, apagar el equipo y luego descargar los capacitores con una lamparita o una resistencia o mismo un cautín, ¿ok? El cautín sirve, un cautín internamente tiene una resistencia. Ahí va a intentar una vez más arrancar el compresor y ahora después va a dar el código de error de nuevo. El cautín internamente tiene una resistencia, así que pueden utilizar la resistencia en sí para descargar los capacitores electrolíticos. De todas formas vamos a hacer unas mediciones aquí. Ahí el código de error. Vamos a ver las mediciones. Aprovechando que el compresor arrancó de nuevo, pongo la puntera negra en el negativo. Vamos a medir el tercer cable. 15 volts, 14 volts. Alimenta el IPM. Vamos al último, que es el de control. Y veo una tensión allí. Una tensión, o sea, ahora está bajando, se va a cerar, va a quedar en cero. Vemos como baja. Va a quedar en cero. Esa es el último cable. Y ceró. ¿Por qué ceró? Porque yo estaba midiendo aquí. El GND. El micro mandó, dijo, vamos a hacer rotacionar el compresor a tal velocidad. Y en el momento que vio que no tenía un retorno, decidió abrir los transistores. Los transistores abrieron, no permitió más el pasaje de corriente y aquí empezó a disminuir hasta que quedó en cero. Y si vemos en el feedback ahora, vamos a ver una tensión que es esta, 5 volts o a veces hay 3 volts. Eso depende de cada marca. Acá en el GND y en el feedback. Y veo 5 volts justito. ¿Está para ver ahí? $5 volts. Bueno, no sé si se vio hoy cuando teníamos la tensión del compresor disminuyendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar si tenemos alimentación, si tenemos los 300 volts y ver el fusible si está abierto o no. Ver si tenemos la alimentación del IPM, 15 volts. Acá puede ser que cambie de diferentes marcas, así que o vas a tener los 5 volts o 3,3 volts, eso depende de las marcas. Y vas a tener que ver si llega esta señal, que es la de la rotación. Si vos no tenés alguna de estas dos ya garantizado, no vas a tener alimentación del ventilador. Así que andá sobre estas tres, incluso esta, la de control, y sabes que esas son las tensiones de la tarjeta. Ahora, si tenés esta, parece estar todo perfecto para que funcione, pero no tenés retorno, el problema está en el ventilador. ¿Ok? Así que eso vendría a ser cómo identificar si el problema está en la tarjeta o en el ventilador. Si tengo la tensión DC, tengo la tensión de los 15 volts, el GND, todo esto parece estar ok. Tengo la tensión que manda la rotación del compresor
que es esta de aquí, y no tengo el retorno, es por el problema está del ventilador. ¿Ok? Y si no tenés esta o esta que son de la tarjeta, el problema está en la tarjeta. Ahí arrancó el compresor de nuevo. Vamos a medir. Para la tensión. Ya vemos como otra vez disminuye la tensión hasta cerar, porque identifica que no hay retorno, hay algo errado, así que el feedback manda a apagar el compresor una vez más. Ya apagué el equipo. ¿Qué hacemos después? No retiramos el conector porque todavía hay una tensión acumulada, así que descargamos. Puede ser una lamparita, puede ser mismo con un cautín. El cautín internamente tiene una resistencia, así que con mucho cuidado doy vuelta. Y identificando los capacitores electrolíticos que están aquí, vengo con el cautín y al hacer esto descargo los capacitores electrolíticos. ¿Ve? Pueden dejarlo incluso unos segundos. Es el mismo enchufe del cautín. Internamente dentro del cautín hay una resistencia, así que haga esto o que venga y haga esto es exactamente lo mismo. Se consume esa corriente que hay ahí dentro, y una vez que se consumió, ya ahora sí podemos retirar el capacitor, el conectorcito, ¿ok? Así que cuidado con esos detalles. Bueno, ahora ya sabes cuáles son los detalles, los cuidados y el circuito a analizar cuando se trata de un motor VLC. Entre marca y marca no cambia mucho en realidad, cambia algunos detalles, pero el sistema que se creó para hacer funcionar el motor ventilador y demás, básicamente el mismo. Así que todo este análisis te va a servir para otras marcas. Recordad siempre, lo dejé anotado aquí, descargar los capacitores electrolíticos. Pueden venir simplemente con una lamparita, si tenés, yo me dejé esta lamparita para mí, o un cautín. Tanto una lámpara como un cautín internamente tienen resistencias. Esas resistencias consumen corriente eléctrica, y esa corriente que está acumulada en los capacitores, al consumirla con una resistencia, no va a ir a ningún lado que no deseamos dentro de la tarjeta y no va a causar ningún problema. Así que te recomiendo esto siempre, jamás desconectes el conector estando energizada. Y por último, dejé esto aquí, recordando que tenemos la tensión de ese link, los 15 volts que alimentan el IPM, el driver. En el feedback va a haber una tensión de 5 o 3,3, hay un resistor pull-up ahí, entonces va a mantener de forma normal 5 o 3 volts, 3,3 volts. Eso cambia de marca para marca, pero en el feedback tenés que ver esos 5 volts o 3,3 volts, que luego a medida que va rotacionando va a ir variando, pero de una vas a ver esa tensión. Y la de VSP, que es la que controla, el micro controla la rotación del ventilador, que es aproximadamente, varía, ¿no? Incluso lo vimos que variaba con el multímetro cuando se energizaba,
vamos a ponerle un medio de 5 volts. Así que vamos a razonar junto en esto. Si yo tengo 300 volts para energizar las bobinas, tengo un GND, que es hacia donde va a ir la corriente, tengo 15 volts que va a alimentar el driver, el IPM, y tengo la tensión de control que me dice que el motor va a girar a tal rotación. Si yo tengo todo esto, eso significa que la tarjeta está ok, la tarjeta está cumpliendo toda su parte como para que el motor ventilador gire. Entonces vos ahí ya deducís que el problema está en el motor ventilador. ¿Okay? Vos probablemente vas a ir, vas a medir en el feedback, que es ese que cambia, por eso coloqué esta flechita aquí, una marca a otra cambia, de todas formas lo ves en el ventilador, está la especificación. Vas a ver 5 volts limpios o 3,3 volts limpios que no están variando. El hecho de que no estén variando implica que no hay rotación del ventilador. El microcontrolador identifica esa tensión que no está variando y dice, bueno, el motor ventilador no está funcionando. ¿Qué hago entonces? Apago el compresor y doy un código de error. Es eso básicamente lo que estaba pasando. Y es lo que sucede. Es por eso que apaga el ventilador después del compresor. Porque el micro ve que no varía esto, que era del feedback o PG. Así que teníamos todo ok, menos los 300 volts, que eran los que no pasaban porque el fusible estaba abierto. Y bueno, coloqué un fusible nuevo, rodó y está pronta para entregar. Así que ahora tenés un concepto más general de lo que es el motor VLC. Si te gustó esta clase, te invito a que te suscribas al canal y que le des me gusta para que yo pueda seguir trayendo clases en un futuro. Así que te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.